Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos hermanos? Hoy es el 19 de junio, el viernes. Hoy también vamos a aprender el libro de Apocalipsis conmigo. Ya. Vamos a orar para iniciar hoy. Dios Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias por habernos salvado con la sangre de Jesús en la cruz. Hallamos tu gran gracia ante tus ojos. Queremos vivir dignamente ante ti, Señor, como cristianos salvos. Siempre estén con nosotros. Ayudarnos, Señor, para predicar palabra fuertemente en Guadalajara. Aquí en Guadalajara, una ciudad grande, hay muchas almas perdidas viven sin conocer la salvación, Señor. Deseamos que por medio de nuestra iglesia predicar el Evangelio para ellos. Para esto siempre ayudarnos, Señor. Hoy te doy gracias por permitirnos el tiempo y oportunidad para aprender la Biblia, Señor. Hoy desde el inicio hasta el final confiamos en ti todo, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, que nos ama. Amén. Ya. Hermanos, busquemos el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22, hermanos. Busquemos. El libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Ya. ¿Lo encontraron? Ya. Leamos juntos despacio. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celosos y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya, hermanos, hoy vamos a aprender acerca de la iglesia Laodicea. La región Laodicea era bastante desarrollada en comercio, ya que era central de tráfico que conectaba interior de Asia Menor con el mar, y tenía ambiente libre en la sociedad. Además, producía lana de alta calidad. La industria financiera era desarrollada. Por lo tanto, todos los ciudadanos vivían enriqueciendo. Entonces, la iglesia Laodicea no tenía ninguna dificultad económica, tampoco había amenaza exterior como otras iglesias. Pero, aún teniendo la mejor circunstancia, la iglesia Laodicea no pudo recibir la admiración de Jesús, solamente el reproche. Jesús dijo que
la iglesia Laodicea no era fría ni caliente, sino era tibia. Por eso recibió el reproche de te vomitaré de mi boca, como así, te vomitaré de mi boca. Hermanos, ¿cuál sería la enseñanza que nos da Jesús por medio de la iglesia Laodicea? En este tiempo, juntos recibiremos la enseñanza. Hace 2000 años, Jesús completó la salvación en la cruz y ahora está sentado a la diestra de Dios. ¿Cuál es la razón que Jesús, quien completó la salvación, puede sentar a la diestra de Dios? Es porque Él realizó perfectamente el propósito de venir a esta tierra. ¿Sí? Él completó la salvación. ¿Sí? Por eso está sentado en un lugar glorioso. ¿Sí? Ya. Estando sentado en un lugar glorioso, dice que nos sigue intercediendo y nos está justificando delante de Dios. Hermanos, busquemos Romanos capítulo 8. Aquí marcan Apocalipsis capítulo 3 y busquemos Romanos capítulo 8, versículo 32, 33. Ya, Romanos capítulo 8, versículo 33 y 34, les leo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ya. Estando sentado en lugar glorioso, aquí dice que nos sigue intercediendo y nos está justificando delante de Dios. ¿Sí? Hermanos, el día que nos encontraremos con Jesús, ¿con qué aspecto quieren verle a Jesús, hermanos? ¿Qué tan glorioso sería que Jesús me dijera que me sienta junto con Él a la diestra de Dios, diciéndome, buen siervo y fiel? ¿Qué tan glorioso sería, hermanos? ¿Sí? La diestra de Dios es un lugar glorioso que solamente se le da a los que vivieron apto para la voluntad de Dios después de recibir la salvación. ¿Sí? Hoy, sobre la iglesia Laodicea, aprenderemos uno por uno con detalle, hermanos. Ya. Primeramente, hermanos, Jesús reprochó a la iglesia Laodicea de esta manera. Aquí, Apocalipsis capítulo 3, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, les leo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ya. Hermanos, ¿por qué la iglesia Laodicea no era fría ni caliente, sino tibia? ¿Por qué? Ya. Jesús dijo a la iglesia Laodicea que te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Es un gran reproche, ¿no? Ya. Ni eres frío ni caliente. Ni eres frío ni caliente. Este asunto fue descubierto como resultado de esta iglesia. Hermanos, en el versículo 14 se manifiesta la causa del asunto. Aquí, 14, les leo. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Sí? Hermanos,
para saber lo que Jesús quiere decir a cada iglesia, tenemos que observar con qué aspecto se ha aparecido en cada iglesia. ¿Sí? Hermanos, ¿con qué aspecto se ha aparecido en la iglesia de Laodicea? Aquí dice, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Esto fue el aspecto de Jesús en la iglesia Laodicea. ¿Sí? El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Sí? Hermanos, ¿por qué se habrá aparecido con este aspecto en la iglesia Laodicea? ¿Por qué? Primeramente, escúcheme, la iglesia Laodicea era la que no había la imagen del amén. ¿Sí? Hermanos, Jesús es el Señor de amén. El significado del amén es: estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Sí? La palabra amén viene del griego y el significado es en verdad. Amén significa en verdad. ¿Sí? El significado del amén es: estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Sí? Jesús es el Señor de amén. Hermanos, ¿qué significa que Jesús es el Señor de amén? Jesús aceptaba totalmente a la palabra de Dios y siempre estaba de acuerdo con él, le obedecía, siempre. ¿Sí? Cuando nosotros acabamos la oración, ¿cómo la terminamos? Siempre decimos al final, amén, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso significa, creo seguramente que Dios me escuchará y me la contestará. Por eso decimos al final de nuestra oración, amén. Ya. Esto es el significado del amén. Aceptar totalmente la palabra de Dios, estar de acuerdo con la palabra de Dios y obedecer a la palabra de Dios. Esto es el significado del amén. Hermanos, Jesús es el Señor de amén. ¿No será esto el primer aspecto necesario para los cristianos, para nosotros, no? Ante Dios. ¿Qué tan importante es siempre anhelar la palabra de Dios, guardar la palabra con el corazón, estar de acuerdo con la palabra y obedecer a la palabra? ¿Qué tan importante es? ¿Sí? La más básico como salvo es tener esperanza y confiar en la palabra de Dios siempre. Es básico. ¿Sí? Es muy importante. Pero la iglesia Laodicea no tenía imagen del amén ante Dios. Es decir, no había su postura de tener esperanza y confiar totalmente en la palabra. ¿Sí? Por eso Jesús está mencionado principalmente el amén. ¿Sí? Hermanos, ¿cómo están ustedes? ¿Ustedes son cristianos del amén ante Dios? ¿Ustedes tienen la esperanza y confían totalmente en la palabra de Dios? ¿O tienen más confianza en sus propios pensamientos o en sus propias maneras? ¿Cómo son ustedes, hermanos? Tienen que reflexionar a sí mismos, hermanos. También, por segundo, Jesús se apareció en la iglesia de Laodicea como el testigo fiel y verdadero. ¿Sí? Aquí 14 otra vez, les leo otra vez. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, y aquí el amén. Después, el testigo fiel y verdadero. ¿Sí? Ya, hermanos, Jesús fue el testigo fiel y verdadero de Dios. Hermanos, ¿qué es el testigo? ¿Qué es el testigo? El testigo es una persona que puede testificar definitivamente sobre la existencia de algo y característica de algo. ¿Sí? Esto es el testigo.
Israel es el testigo de Jehová. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que por medio de Israel se testifica la existencia de Dios. ¿Sí o no? Por eso Israel es testigo de Jehová. También Jesús es el testigo de Dios. Él es el testigo fiel y verdadero de Dios. ¿Sí? Nosotros, por medio de Jesús, llegamos a conocer exactamente sobre quién es Dios. A través de la figura de Jesús en la cruz, nos damos cuenta exactamente de la justicia y del amor de Dios. Jesús vino a esta tierra y hizo su parte siendo el testigo fiel y verdadero de Dios. Hermanos, ¿cómo están ustedes? ¿Ustedes están haciendo su parte de testigo fiel y verdadero de Dios a través de su vida? Esto es muy importante, hermanos. Hermanos, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es su propósito de Jesús de salvarnos? ¿Por qué Jesús salvarnos? Hacernos recibir el perdón de pecado a través de Jesús en la cruz y hacernos tener la fe para ir al cielo. ¿Esto es todo? ¿Todo? Hermanos, todos los cristianos fueron llamados con el propósito de testificar al Cristo y predicar el Evangelio. Eso es muy importante, ¿no? Por eso, después de recibir la salvación, si no tiene interés en testificar al Cristo a los demás, esa persona está viviendo, olvidando el propósito de su salvación. Después de recibir la salvación, el que no se esfuerza para predicar el Evangelio es el que recibió la gracia de Cristo en vano, hermanos. ¿Sí? Hermanos, busquemos Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 8, hermanos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8, les leo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Aquí dice, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Aquí dice, me seréis testigo. Hermanos, es obvio que los cristianos salvos sean testigo fiel y verdadero del Evangelio de Cristo. Es obvio. ¿Sí? Ustedes también piensan lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Por eso, la misión más importante en nuestra iglesia es predicar Evangelio. ¿Sí? La razón de la existencia de la iglesia es predicar el Evangelio. ¿Es cierto? Sí. Eso es muy importante. ¿Sí? Tenemos que ser un testigo fiel y verdadero de Dios. ¿Sí? Pero los hermanos de la iglesia, la Odisea, dicen que recibieron la salvación, pero en ellos no había aspecto del testigo fiel y verdadero. En ellos no hay aspecto del Evangelio, del testigo fiel y verdadero. En otras palabras, no tenían interés de predicar el Evangelio de Cristo. Es decir, eran flojos para este trabajo. ¿Sí? Por tercero, Jesús apareció en la iglesia Laodicea como el principio de la creación de Dios. ¿Sí? Aquí, 14, versículo 14, les leo otra vez. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Aquí dice, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Jesús es
el principio de la creación de Dios. Hermanos, ustedes ya saben que Jesús es el principio de la creación, ¿verdad? ¿Sí? Jesús es el Dios creador mismo, ¿sí o no? ¿Sí? Ya. Jesús es Dios creador mismo que vino a la tierra con el cuerpo humano como nosotros. Jesús era Dios mismo. Hermanos, saber esta verdad es muy importante. Jesús no es humano como nosotros. Jesús es Dios creador mismo. Hermanos, ¿por qué yo respeto y amo a mis padres? Es porque ellos son mis principios. Como mis padres me dieron luz, yo tengo el deber de respetarles y obedecerles. ¿Sí? Es básicamente lo correcto como los humanos. ¿Sí? ¿Cuál es el más gran pecado que se puede cometer entre los humanos? Es desobedecer a los padres, quienes son mis principios. Por eso, entre los 10 mandamientos, el primer mandamiento que define la relación humana es: honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Ya. Hermanos, todos los delitos se comienzan desde no honrar a los padres. Sí, es correcto. ¿Por qué los humanos cometen asesinato? Es porque no honran a los padres. ¿Por qué los humanos cometen el adulterio? Es porque no honran a los padres. ¿Por qué los hombres roban y mienten? Es porque no honran a los padres. Hermanos, ¿sí entienden a eso? La razón por la cual las personas cometen crímenes como asesinato, adulterio, robo, mentira, es porque no honran a los padres. Si no entienden, pensemos al revés. El que honra a sus padres podría cometer asesinato. Piensen de sus padres queridos, ¿podrían cometer el asesinato? El que honra a los padres podría cometer adulterio. Piensen de sus padres queridos, ¿podrían cometer adulterio? El que realmente honra a los padres teme decepcionar a los padres, por eso no puede cometer pecado como quiera. Como no tiene corazón de honrar a los padres, cometen pecado como quieran. ¿Sí? Sí, hermanos, ¿cuál sería el más gran pecado que los humanos pueden cometer? Es no conocer a Dios, quien es el creador del universo. Si no honra a los padres que me dieron a luz, es un gran pecado. Entonces, ¿qué tan grande sería el pecado de no conocer a Dios, quien es el creador del universo? Por eso, las listas de los pecados para ir al infierno, en Apocalipsis capítulo 21, el primero es los cobardes y incrédulos. Busquemos, hermanos. Apocalipsis capítulo 21, hermanos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, les leo. Pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya, aquí está la lista de los pecados para ir al cielo. Primero es los cobardes y incrédulos. Hermanos, ¿quiénes son los cobardes? Son los que no quieren recibir la salvación, aún sabiendo de la existencia de Dios. Aún sabiendo de la existencia de Dios, pero no quieren recibir la salvación.
¿sí? Ser cobardes significa que ya sabe de la existencia de Dios muy bien. Por eso tiene miedo. Aquí, ¿quiénes son los incrédulos? Ellos son los que no tienen interés en creer a Dios y en recibir la salvación. Hermanos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es el Dios creador mismo. ¿Sí? Jesús es el principio de todas las cosas. ¿Sí o no? Sí. Jesús es el principio del universo. Es mi principio. Es el principio de mi salvación. El principio de mi vida. Entonces, ¿cuánto debemos exaltar a Jesús en nuestras vidas? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero la iglesia Laodicea era la iglesia. La iglesia Laodicea era la iglesia que no conocía que Jesús era el principio de todas las cosas. Ellos olvidaron que Jesús era el principio de todo y era el que debían de exaltar sobre todo. Ellos olvidaron esto. ¿Sí? Hermanos, yo pienso que si pensaran a Jesús como su superior de la escuela, su vida de la fe se cambiaría. Si pensaran a Jesús como el jefe de su trabajo, su vida de la fe se cambiaría. Si pensaran a Jesús como su padre carnal, su vida de la fe se cambiaría. Hermanos, la iglesia Laodicea era la iglesia que no conocía que Jesús era el principio de todas las cosas. Ellos olvidaron que Jesús era el principio de todo y era el que debían de exaltar sobre todo. Por eso la iglesia Laodicea recibió el reproche que no eran frío ni caliente, sino tibio. Jesús dijo: te vomitaré de mi boca, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? ¿Qué tan gran reproche es, hermanos? ¿No? Hermanos, ¿cuál es la razón por la que la iglesia Laodicea recibió el reproche como esto? Es porque en ellos no había la imagen del amén, aun siendo cristianos. En ellos no había el aspecto del testigo de fiel y verdadero, aun siendo cristianos. En ellos, aun siendo cristianos, no había figura de exaltar a Jesús, quien es el principio de la creación. Por eso, ellos recibieron gran reproches. Hermanos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes hoy en día? Estamos viviendo en última parte de la historia, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo están ustedes? ¿Se están manteniendo su vida del amén? ¿Se están haciendo su parte como testigo fiel y verdadero? Como el principio de todo. No están olvidando que es Jesús quien debe ser más exaltado en todo el universo. Hermanos, por favor, reflexionen a sí mismos, hermanos. Cheque su fe. Aquí, volvamos al texto de hoy. Apocalipsis capítulo 3:15, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Les leo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto fue el problema de la iglesia Laodicea.
Esto es el problema de ellos. ¿Sí? En ellos, como cristianos, no habían la imagen del amén. En ellos, como cristianos, no había el aspecto del testigo fiel y verdadero. En ellos, como cristianos, no había la figura de exaltar a Jesús, quien es el principio de la creación. Por lo tanto, ¿cómo era la forma de su vida de la fe? Naturalmente, sus vidas eran tibias. La fe que no es fría ni caliente, sino tibia. Jesús no puede aceptar esa forma de la fe. Jesús no puede aceptar a ellos. Estar frío se refieren al estado que absolutamente no ha aceptado al Evangelio. Es el que no ha recibido la salvación y perteneciéndose al mundo sin interés al Dios. Puede ser una persona que rivaliza con Dios. ¿Sí? ¿Qué significa ser caliente? Se refiere al estado espiritualmente caliente que quiere vivir apasionadamente para el Evangelio después de recibir la salvación. ¿Sí? Pero, ¿a qué estado se refiere el tibio, que no es frío ni caliente? ¿Qué se refiere? Es tibio. ¿Ya? No es completamente mundano, ni completamente espiritual. Es un estado que no odia a Dios, pero tampoco lo amó. O sea, no se puede saber bien si ha recibido la salvación o no. Es una palabra, es un estado sospechoso. Los hermanos de iglesia Laodicea eran así. ¿Sí? Ellos dicen que irían al cielo por haber recibido la salvación, pero viven disfrutando todo el placer mundano. Cuando vienen a la iglesia, escuchan la palabra, alaban juntos, dan buen testimonio, pero fuera de la iglesia tomaban, fumaban y bailaban. En la iglesia es cristiano y fuera de la iglesia no había ninguna diferencia a los que no creen. Por eso no se sabía bien si es el que recibió la salvación o no. Ellos eran poseedores de fe oportunistas. Eran poseedores de fe oportunistas. Hermanos, ¿ustedes saben cuál es uno de los que más odia a Dios? ¿Cuál es uno de los que más odia a Dios? Es la conducta oportunista que quiere servir a dos dueños en mismo tiempo. La conducta que quiere servir a dos dueños en mismo tiempo. Es un pecado grande como el pecado de no creer a Dios, hermanos. San Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir dos dueños, hermanos. Hermanos, ¿cuál sería el aspecto que Jesús realmente quiere para cristianos? ¿Cuál sería el aspecto que Jesús realmente quiere para los cristianos? ¿El frío? No. ¿El tibio? No. El aspecto que Jesús quiere ver es el caliente, ¿no? Hermanos, vamos a pensar, ¿qué tan gran gracia hemos recibido de Jesús?
cuán dolor se ha sufrido Jesús para salvarnos. Entonces, ¿qué vida deberíamos de llevar? ¿No tenemos que recompensar de su gracia? ¿No? Ustedes, siendo cristianos salvos, ¿qué vida están llevando hoy en día, hermanos? ¿Su vida está caliente o está tibia, hermanos? La iglesia, la Odisea, es la imagen de la iglesia que representa a la última época, en nuestra época. En verdad, en nuestra época hay muchos que tienen la fe tibia. Son cristianos en la iglesia, son incrédulos fuera de la iglesia. ¿Acaso no están así ustedes, hermanos? Ya. Hermanos, volvamos al texto de hoy, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, les leo. Porque tú dices, yo estoy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Ya, aquí dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, los hermanos de la iglesia Esmirna estaban en las tribulaciones extremas. ¿De acuerdo? Ellos tenían que morir de hambre para mantener su fe. Ellos tenían que ser martirizados para guardar su fe. Pero la iglesia, la Odisea, había abundancia. No había ninguna tribulaciones. Era muy buen ambiente para llevar la vida de la fe. Ellos decían a sí mismos, yo estoy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos decían a sí mismos así, yo estoy rico, tengo mucho dinero, no hay sufrimiento, muy bien. Ellos decían a sí mismos. En la vista humana, puede ser que los hermanos de la iglesia Esmirna son miserables y los de la iglesia la Odisea son los benditos por Dios a la vista de humano. Pero la consideración de Jesús es diferente. Jesús le dijo así a la iglesia la Odisea: ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, no? Ellos están diciendo a sí mismos que son los que no tienen ninguna cosa que necesitan. Pero Jesús dice a la iglesia la Odisea: tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ya. Pensamiento de Dios es diferente a pensamiento de humanos. ¿Quién ha vivido una vida exitosa ante Dios? Esto no se concluye en este mundo, hermanos. ¿Quién fue mejor? ¿La fe de quién fue más excelente? ¿Quién tendrá la recompensa más grande? Esto no es algo que se determina en este mundo. El resultado se puede saber cuando estemos delante de Dios. La conclusión de nuestra fe se recibe cuando vayamos ante Dios. La iglesia Esmirna era muy pobre hasta estar en peligro de la muerte. Ellos recibían las tribulaciones extremas, pero Jesús
le dijo así a la iglesia Esmirna: pero tú eres rico. ¿Sí o no? Sí, aquí Apocalipsis capítulo 2, 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Tú eres rico. Hermanos, observando la historia de iglesia, hubieron los que tuvieron que guardar su fe a través de su muerte. En la historia cristiana hay 60 millones martirizados. Ellos guardaron su fe por medio de su muerte. Por sus sacrificios, el Evangelio se está predicando hasta ahora. Por ellos podemos aprender la Biblia hoy en día, ¿no? Ya. Nosotros estamos viviendo en la última parte de la historia, ¿sí? Pero estamos llevando nuestra vida de la fe muy libremente. Estamos llevando la vida de la fe abundantemente. ¿Cómo está su fe ante Jesús, hermanos? México es un país como libertad de la creencia. ¿Sí? Nosotros podemos predicar el Evangelio libremente. Tribulación, amenaza por predicar el Evangelio. No existe. ¿Sí? México es un país abundante, hay muchas comidas. También los precios son demasiado baratos en comparación con otros países. Especialmente aquí, Guadalajara. ¿Qué tan bueno es para vivir, hermanos? Siempre muy fresco, ¿no? Pero predicar el Evangelio no es tan fácil aquí en Guadalajara. Hermanos, la iglesia Laodicea era abundante económicamente, no tenía tribulación ni amenaza religiosa. Ellos llevaban su vida de la fe libremente y llevaban la vida de la fe en mejor ambiente, pero recibieron el gran reproche por Dios. Te vomitaré de mi boca. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Sí? Hermanos, la imagen de la iglesia Laodicea es una figura, la de nuestra época, hermanos. ¿Sí? Ya. Hermanos, Jesús le enseña 3 maneras a la iglesia Laodicea que puede ser rico ante Dios. Jesús le enseña 3 maneras para ser rico ante Dios. Volvamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, hermanos. Volvamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Ya, ¿lo encontraron? Ya, les leo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con olirio para que veas. Ya, aquí están mencionados las 3 maneras para ser rico ante Dios. ¿Sí? De mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. También vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con olirio para que veas. Ya, aquí están mencionadas las 3 maneras para ser rico ante Dios. La primera es: de mí compres oro refinado en fuego. La segunda es:
vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La tercera es, unge tus ojos con colmillo para que veas. Hermanos, ¿qué significarán estos tres? ¿Qué se refieren? Ya, vamos a aprender uno por uno. Principalmente, Jesús le dio así a la iglesia Laodicea: de mí compréis oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Sí? De mí compréis oro refinado en fuego para que seas rico. Hermanos, cada vez que oro pase de fuego, se convierte en oro de alta pureza. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Cuanto más apoyé por el fuego el hierro, lo golpeé con un martillo, el hierro será más fuerte. ¿Sí? Ya. ¿Cómo así, hermanos? ¿Cuál es la fe que Jesús nos desea? ¿Cuál es la fe que Jesús nos desea? Jesús no quiere la fe débil por haber obtenido fácilmente. No quiere este tipo de la fe. La fe que Jesús quiere es la fe obtenida a través de la prueba, la que venció todas las tribulaciones, las adversidades. Jesús quiere este tipo de la fe. De mí compréis oro refinado en fuego significa vive una vida de prueba, tribulación y adversidad. ¿Me explico? Hermanos, no tenemos que esforzarnos para vivir una vida que superemos de la prueba, tribulación y de la adversidad sin ninguna razón. No significa que seamos golpeados de alguien, trabajar duro o que inflijamos dolor en nuestro cuerpo. No. Hermanos, ¿qué es lo que Jesús quiere decir en este versículo? Si el cristiano decide vivir para el Señor y para el Evangelio, es obvio que haya prueba, tribulación y adversidad. ¿Sí? Ya. Pero si un cristiano vive para sí mismo solamente, para su propio gozo carnal solamente, entonces no hay prueba, aflicción y adversidad. En la iglesia Laodicea no había aflicción ni las pruebas. ¿Por qué? Porque ellos no llevaban vida para el Señor. Ellos no vivían para el Evangelio. Por eso en sus vidas no había aflicción ni amenazas. Ellos llevaban una vida cómoda siempre. Para ellos, sus propios asuntos eran más importantes que el trabajo del Señor. El Señor quiere que los cristianos vivan una vida para Él. Mientras tanto, Él quiere que los cristianos pasen por dificultades y pruebas. El Señor quiere que los cristianos vivan una vida para el Evangelio. Mientras tanto, Él quiere que los cristianos pasen por la tribulación. Hermanos, ¿qué es lo que Jesús quiere para nosotros? Como cristianos, tener aflicción, las pruebas, y así tener la fe entrenada, ¿no? Por eso, principalmente, le dio así a la iglesia Laodicea: de mí compréis oro refinado en fuego para que seas rico. Hermanos, si digo la persona de aflicción en la Biblia, ¿a quién primeramente recuerdan? Job. Sí, a Job. No hay ninguno que tuvo más aflicción y tribulación como Job en la Biblia. ¿Sí? Él confiesa su fe de esta manera.
Job capítulo 23, versículo 10. Busquemos. Job capítulo 23, versículo 10. Job capítulo 23, versículo 10. Les leo. Él confiesa su fe de esta manera. Job capítulo 23, versículo 10. Les leo. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Sí, hermanos, él perdió toda su propiedad y perdió sus 10 hijos y perdió hasta su salud. Sin embargo, Job no se desesperaba en ese estado y no culpaba a Dios. Job no sabía la razón de las aflicciones, pero él conocía que Dios seguramente tenía la razón. Por eso confesó así. Mas si él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Sí? El apóstol Pedro dice, en las pruebas por un poco de tiempo me pongo afligido, pero me alegro demasiado. Pedro dijo así, porque la prueba, nuestra fe, será mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego y será hallada en alabanza, gloria y aun cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro dijo así. ¿Sí? Hermanos, hoy en día tienen dificultades permitidas por Dios, entonces se han alegrado. Su fe está siendo duro como el oro puro. Hoy en día están sufriendo de las tribulaciones, entonces se han alegrado. Se están acumulando sus recompensas en el cielo, hermanos. El hecho de que los cristianos están sufriendo de las aflicciones, las tribulaciones, significa que Dios les tiene interés a ustedes. Al final nos daremos cuenta que la tribulación y la aflicción que tuvimos eran gracia de Dios, amor de Dios. ¿Sí? Hermanos, ¿ustedes saben la diferencia entre el rey Saúl, David y Salomón? Diferencia entre ellos. El rey Saúl es el primer rey de Israel. El rey David fue el segundo. El rey Salomón fue el tercero. ¿Sí? Saúl es el rey fracasado. ¿Por qué Saúl habrá fracasado? El rey Salomón también es rey fracasado. ¿Por qué Salomón habrá fracasado? Hay algo que en David sí había, pero en ellos dos no. Hay algo que en David tiene, pero en ellos dos no tiene. ¿Qué sería ese algo? Ya. Saúl no oraba a Dios. En ninguna parte de la Biblia menciona que Saúl oró. Por eso él fue fracasado. Al rey Salomón no había aflicción. Su padre David le cedió sus bienes y el país poderoso a través de muchas guerras que tuvo. ¿Sí? Y Dios le dio la sabiduría a Salomón. Ya. Teniendo los logros de sus padres, con la sabiduría dada por Dios, Salomón gobernaba el país. A él no había ninguna dificultad ni tribulación. Por eso él fue fracasado. ¿Qué es lo que es importante, tanto como el logro de su padre,
tanto como la sabiduría dada por Dios. Es la aflicción, sufrimiento en su vida, hermanos. Hermanos, ustedes hoy en día están llevando vida con la aflicción o viven cómodamente, hermanos. Hoy en día muy cómoda, ¿no? Por coronavirus. Ya. Solamente a los que viven para el Señor hay aflicción. Hay aflicción a los que se esfuerzan para predicar el Evangelio. ¿Sí? Estar viviendo cómodamente significa que estoy viviendo olvidando de lo que es importante. ¿Sí? Hermanos, lleven una vida recibiendo la aflicción. Esto es la clave de ser rico ante Dios. Por eso, Jesús dijo primeramente: de mí compres oro refinado en fuego. ¿Se explicó? Sí. Ya. Hermanos, ¿cuál es la segunda manera para ser rico ante Dios? Aquí dice: vestiduras blancas para vestirte. ¿Sí? Vestiduras blancas para vestirte. Ya. Los salvos son los vestidos de vestiduras blancas. ¿Sí? Ya aprendimos varias veces. Sobre las vestiduras, la Biblia habla de 4 tipos espiritualmente. 4 tipos espiritualmente. Nosotros ya hemos aprendido algunas veces. El primero es el desnudo. ¿Sí? Desnudo. Es la persona que no tiene interés en recibir la salvación y ha vivido toda su vida siguiendo a su deseo. ¿Sí? El segundo es el vestido de la ropa sucia. ¿Sí? Esa persona es la que está confiando en su propia obra y justicia para ir al cielo. El tercero es vestido de la ropa de la lana y lino juntamente. Es el que intentará ir al cielo a través de la obra de Jesús mezclada con la suya. ¿Sí? El cuarto es el vestido de la ropa blanca. Es el que recibió la salvación por medio de la sangre de Jesucristo. Por eso, Apocalipsis capítulo 7, 13 dice: entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropa blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Sí? Ya. Hermanos, la segunda manera para ser rico ante Dios, aquí dice que vestiduras blancas para vestirte. Hermanos, debemos recibir la salvación seguramente, claramente. Esto es lo más importante en sus vidas, ¿no? También, si realmente es salvo, debe de vivir con la apariencia digna como el que recibió la salvación. Tenemos que vivir como cristianos salvos dignamente ante el Señor, ¿no? Ya. Si está vestido de la ropa blanca, entonces debe de vivir como el que está vestido de la ropa blanca. Supongamos que ustedes están vestidos de la ropa blanca muy elegantes. ¿Podrían sentarse en cualquier lugar aunque sea sucio? No. Jamás pueden sentarse en un lugar sucio, porque puede ser que se ensucie. Pero el que está vestido de la ropa sucia se sienta en cualquier lugar, se siente en el piso, en el polvo. ¿Por qué? Porque ya está sucia su ropa, ¿no?
Los salvos son los vestidos de la ropa blanca. Por eso no debemos vivir cometiendo pecado como queramos. A veces podemos cometer errores, pero es imposible que seguidamente cometamos pecado. Es imposible. Dice que es salvo, pero continúa tomando alcohol. Esto es la prueba de que no está vestido de la ropa blanca. Dice que es salvo, pero engaña a la gente intencionalmente. Esto es la prueba de que no ha recibido la salvación. La manera para ser rico ante Dios, hermanos, después de recibir la salvación con la seguridad, lleven vida cambiada, ¿no? En nuestra iglesia, al fin, solamente los salvos siguen asistiendo. Solamente los salvos pueden asistir seguidamente en nuestra iglesia. Porque si uno no ha recibido la salvación, Pastor Jacob nunca se queda sin hacerle nada. Siempre golpear con la palabra, ¿no? Lleven la vida cambiada después de recibir la salvación. Es muy, muy importante, hermanos. ¿Sí? Ya. Por eso dice, vestiduras blancas para vestirte, para ser rico ante Dios. Esto es segunda manera. También, la tercera manera para ser rico ante Dios. Aquí dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, ¿qué es colirio? Ya, la palabra de Dios es el colirio. ¿Sí? Aquí colirio se refiere a la palabra de Dios. Nosotros recibimos la salvación por medio de la palabra. Y nuestros ojos cerrados del alma se abrieron cuando recibieron la salvación. Y después de recibir la salvación, los ojos del alma se vuelven más brillantes al leer la Biblia, meditar la palabra constantemente, ¿no? Por eso se hace el ojo que puede ver lo que debe de ver. ¿Sí? Busquemos Salmos capítulo 19, hermanos. Salmos capítulo 19, versículo 8. Salmos capítulo 19, versículo 8. Ya, les leo. Salmos capítulo 19, versículo 8. Les leo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Sí, hermanos, los mandamientos de Jehová son rectos, y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Sí, hermanos, aquí colirio se refiere la palabra de Dios. ¿Sí? Por coronavirus, hoy en día las iglesias no pueden reunirse, ¿sí? Pero las palabras están más abundantes, ¿no? Hoy en día, ¿cuántas predicaciones están subiendo en internet por los pastores de Life of Mission? ¿Sí? Muchos pastores toman un video, palabra, y suban en internet. ¿Sí? Si ustedes quieran, pueden escucharla diario. ¿Sí? Pero yo les digo que solamente escuchen la palabra de Life of Mission. No escuché otra palabra, es muy peligroso, ¿sí? Ya. Hermanos, a nosotros la palabra es nuestra fuerza y alimento, ¿sí? Dios viene a nosotros por medio de la palabra, solamente palabra,
¿sí? Palabra es nuestra fuerza espiritual y alimento espiritual, hermanos. Por eso, para mantener la fe en esta situación de coronavirus, usted tiene que esforzarnos para aprender la palabra más. ¿Sí? Ya. A nosotros, la palabra es nuestro alimento y fuerza. No olvide esto. ¿Sí? Ya, volvamos. Texto de hoy, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Ya, les leo. Yo reprendo y castigo a todos los que amó. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ya, aquí dice, yo reprendo y castigo a todos los que amó. Sé pues celosos y arrepiéntete. Sin embargo, Dios amó a la iglesia Laodicea, no caliente ni frío, sino tibio. Pero, sin embargo, Dios amó a la iglesia Laodicea. Aunque sus vidas fueron tibias y no pudieron agradecerle a Dios, pero Dios les dio nueva oportunidad y desea que se arrepienten. Como los ama, por eso les advierte, les da castigo. ¿Sí? Hermanos, de verdad, nosotros estamos viviendo en la última de la historia. ¿Sí? Nosotros estamos viviendo en la última de la historia. Tenemos que llevar la vida de la fe con todo el alma. Tenemos que predicar el evangelio fuertemente. Esto es lo digno ante Dios, hermanos. Jesús le dice otra vez a la iglesia Laodicea: sé celoso y arrepiéntete. Hermanos, recuerdan que no vivir fuertemente como cristianos salvos también es pecado. ¿Sí? A la iglesia Esmirna dijo que sean fieles hasta la muerte, Esto es lo correcto como cristianos salvos ante Dios. Sean fieles hasta la muerte. Como Jesús nos amó hasta su muerte, entonces es lo correcto que le amemos hasta nuestra muerte. ¿Sí? Hermanos, no ser fiel hasta la muerte es pecado ante Dios, hermanos. ¿Sí? Aquí, versículo 20 dice: aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí dice que Jesús estando a la puerta y llama. ¿Sí? Hermanos, Jesús llama a los corazones de los incrédulos. ¿Para qué? Para que reciban la salvación. Pero si el que no ha recibido la salvación niega hasta el fin a recibir la salvación, entonces no puede recibirla. Jesús salva a los que anhelan recibir la salvación. ¿Sí? Por eso siempre Jesús llamó el corazón de los no salvos. También está a la puerta de los corazones de los cristianos y los llaman. Dios me llama por medio de la palabra, comunión y a través de los hermanos de mis alrededores. ¿Para qué? Para que llevemos la vida de la fe con todo el alma, para que le llevemos correctamente. Ya. Jesús está a la puerta de los corazones de incrédulos y al mismo tiempo está a la puerta de los corazones de cristianos. ¿Por qué? Porque Jesús quiere
que los cristianos disfruten la vida abundante y que tengan la alegría verdadera a través de la amistad con Jesús. Pero hermanos, ¿qué pasaría si los cristianos abrieron la puerta del corazón solo al mundo, la puerta cerrada hacia el Señor? Esta persona no puede vivir con la alegría verdadera, no puede disfrutar la paz, el gozo verdadero que Jesús nos da. Aquí dice: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué significa esto? Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús quiere tener comunión con nosotros. Jesús quiere tener comunión, amistad con nosotros siempre. Por eso siempre llama a los corazones de nuestro corazón. ¿Sí? Eduardo, Arturo, Sandra, Doris, Isabel. ¿Sí? Ya. Dice: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Sí? Tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón hacia el Señor. ¿Sí? Jesús quiere que los cristianos disfruten la vida abundante, que tengan la alegría verdadera a través de la amistad con Jesucristo. Volvamos al texto de hoy, versículo 21. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Ya les leo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ya, hermanos, hay bendición que se les da a los ganadores, vencedores. Los salvos son los ganadores, vencedores, ¿sí? Los que llevan la vida de la fe caliente con todo el alma son los vencedores. Ya. A ellos está prometido la gloria. ¿Qué gloria es? Jesús, después de completar la salvación en esta tierra, Él se sentó a la diestra de Dios. Es decir, se hizo glorioso. A nosotros también nos prometió la gloria para poder sentar junto a la diestra de Dios. Esto es nuestra esperanza. ¿Sí? Ya. No falta mucho tiempo hasta aquel día, hermanos. ¿Sí? Aguante, soporte poco más, hermanos. ¿Sí? Hoy en día estamos viviendo una situación muy difícil por coronavirus, pero, hermanos, soporte, aguante. También siempre tienen que mantener su fe más fuertemente por medio de meditar la palabra diario. Es muy importante. Hoy en día es una prueba para nosotros, para guardar nuestra fe, hermanos. Ya. Nos vemos la próxima semana otra vez, hermanos. Ya. Hoy hasta aquí. Para terminar, vamos a orar, hermanos. Dios Padre Santo, te damos gracias. Estamos viviendo una situación muy difícil por coronavirus. No podemos reunir en la iglesia. También no podemos comunión con hermanos juntos. Pero siempre, Señor, estén con nosotros. También protegernos por la palabra. También comunión, Señor. Hoy te doy gracias todo. Siempre ayudarnos, Señor, para vivir dignamente como cristian salvo ante Dios, Señor.
Oramos en el nombre de Jesucristo, que nos ama. Amén.